Muy buenas tardes, bienvenidos a DRD, Diseño República Dominicana. Hoy es un día de fiesta, hoy estamos celebrando el Día de los Diseñadores Dominicanos, así que felicidades a todos los colegas. En nombre del INTEC, en nombre del Centro Cultural de España, le damos la bienvenida. Nosotros como Escuela de Diseño, queremos agradecer al Centro Cultural de España que desde el día 1 en que tuvimos esta idea, se unieron a nosotros y bueno, la hemos organizado desde siempre. Esta es la cuarta entrega y la hemos organizado en conjunto. También agradecer a ese grupo de personas, ese grupo de profesores, que el cuerpo docente de la carrera de diseño industrial, que también ha sido gestor de esta iniciativa y de el encuentro, el evento que estamos inaugurando hoy. En especial a Angélica Rodríguez, que fue también ideóloga y bueno, con una energía atómica, ha sido la que ha gestado y coordinado todo este evento. Este año, especialmente, estamos conmemorando la memoria de Mercy Jaques, que fue una diseñadora de modas, que fue quien gestionó este día para nosotros. El que un día como hoy, 11 de julio, se nombrara como el Día del Diseñador Dominicano. Mercy Jaques falleció el mes pasado y bueno, realmente este año estamos dedicando el DRD, la Bienal, le estamos dedicándola a ella y entiendo que, bueno, desde un inicio realmente estamos honrándola, pero ahora más que nunca y cada año trataremos de honrarla y con DRD, pero sobre todo con nuestro ejercicio profesional como diseñadores. Hoy damos inicio a esta versión de la Bienal, en esta ocasión pues en un nuevo formato, que hemos tenido que, como toda la humanidad, pues repensarlo, replantearlo. Tenemos un formato totalmente virtual y bueno, iniciamos hoy, vamos a tener toda una semana de actividades. Pueden encontrar todas las actividades y los horarios en nuestras redes y damos inicio hoy con una conferencia que a nombre de Ignacio Urbina, la profesora Carolina Pérez, docente de la carrera de diseño industrial en INTEC, lo va a introducir. Y bueno, los dejo con ella, los dejo con ellos. Espero que la disfruten muchísimo, así como el resto de las actividades que vamos a tener a lo largo de la semana, alrededor del tema de cómo el diseño es una herramienta en momentos de crisis, que bueno, no podía ser otro el tema en estas circunstancias. Y bueno, qué bueno que estamos aquí todos reunidos y celebrando hoy nuestro día, que bueno, en esta ocasión es de los diseñadores dominicanos, pero esto es un espacio para celebrar el diseño. Así que nada, los dejo con Carolina y con Ignacio. Bienvenidos, gracias. Hola, buenas tardes a todos y de verdad muchísimas gracias por estar ahí, por aceptar nuestra invitación y por querer celebrar con nosotros el Día del Diseñador Dominicano y el día de celebrar, como dice Arantxa, el diseño. Yo pensando, hablando con Ignacio, con Arantxa,
con Angélica, yo creo que esta es una muy buena forma de arrancar con la Bienal de Diseño de República Dominicana, con la conferencia que hoy nos trae el diseñador industrial venezolano Ignacio Urbina Polo. Para mí es un placer enorme presentarlo, primero porque, bueno, conozco a Ignacio desde hace muchísimo tiempo, y reconozco su trabajo y su gran aporte, principalmente en tratar de divulgar, difundir y de alguna manera promocionar el buen diseño que se hace en buena parte del mundo. Eso lo viene haciendo desde hace muchísimos años y eso de verdad lo respeto y lo admiro como diseñadora y como colega, como venezolana también. Ignacio, como les digo, es un diseñador industrial venezolano que tiene una maestría en ingeniería de productos que desarrolló en la universidad de, aquí mis apuntes, perdón, aquí en la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿sí? En Brasil. También tiene una especialidad en biónica, súper interesante. Por muchos años, más de 7 años, trabajó como diseñador en el laboratorio brasileño de diseño industrial. En 1998 fue director y profesor de una escuela muy reconocida que tiene mi país, que se llama Prodiseño, que se encarga de la formación de diseñadores y comunicadores visuales. Desde el 2005, en el 2005 coordinó el equipo de diseño y los dispositivos museográficos para el pabellón andino amazónico en Japón. Desde el 2007, Ignacio es miembro del comité asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid. En el 2009, Ignacio fue invitado a participar como líder del proyecto Interdesign por el antiguo ITSE en Monterrey, México. Ha sido, Ignacio, invitado y seleccionado como jurado para concursos y diferentes premios de diseño en buenas partes del mundo, en especial en Brasil y en Francia. Ha escrito y ha investigado y publicado sobre temas de diseño en diferentes revistas especializadas. Actualmente Ignacio es el editor del blog del portal especializado de Conexiones. Trabaja y desarrolla proyectos de forma independiente y es el profesor titular del Departamento de Diseño de Pratt Institute en Nueva York. Definitivamente, hoy estamos realmente contentos de que Ignacio nos acompañe con una conferencia que lleva por título Diseño, Emergencia y Futuro. Y en estos días que nos conectábamos los dos, hablábamos que definitivamente el futuro del diseño es hoy, y en países como los nuestros, el diseño, más que una necesidad, termina siendo una emergencia. Entonces, le doy la bienvenida a Ignacio, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, y le agradezco a todos ustedes que estén ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros este día y esta gran celebración. Ignacio. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por tus palabras, Carolina, gracias Arantxa por la presentación, a todo el equipo de la Bienal, a Miguel en el Centro Cultural de España y toda la gente que organiza R Diseño en República Dominicana. Hoy voy a comenzar voy a traer esta conferencia que no es más que poner juntas algunas ideas en relación a los temas que a todos nos está afectando en este momento, pero que de alguna manera no dejan de mantener lo que hacemos diariamente. La conferencia se llama Diseño, Emergencia y Futuro, y voy a compartir la pantalla para que podamos verla. Ok, voy a comenzar. La conferencia se llama Diseño, Emergencia y Futuro. Pasé mucho tiempo tratando de ver cómo se llamaba y me parecía que estas 3 palabras encierran como la misma cosa. Diseñamos para el futuro, y la emergencia no es más que una secuencia de eventos donde emerge algo, ¿no?
Siempre me ha gustado pensar que esas emergencias o el diseño o el futuro me interesa cómo se manifiesta en términos tridimensionales, en los rangos de los discursos y los artefactos, desde las cosas más tradicionales en sus maneras de producción y en sus maneras simbólicas, hasta los productos más especializados en zonas de emergencia muy complicadas, pero que finalmente no es un trabajo solamente con los discursos y los objetos o los artefactos, pero finalmente es un trabajo con la gente. Hace poco pensaba mucho sobre esa idea de que tenemos los diseñadores de siempre referirnos a las personas como usuarios, que en realidad es un término muy feliz para el proyecto, pero es muy infeliz en relación a la gente. Y yo creo que hay que tratar de humanizar esta idea del usuario y no referirse a los usuarios, sino a las personas, a la gente. Los temas de la emergencia no son nuevos. Siempre hay una emergencia, de la que más conocemos, y esta imagen es así como muy simbólica. Hace 100 años se presentó con diferentes condiciones, con diferentes características, la fiebre española, que mató más de 50 millones de personas en todo el mundo, y habían imágenes como esta. Hace 100 años no había internet, no había los desarrollos tecnológicos eran muy precarios, pero sin embargo ya se conocía de cuáles eran los problemas, cómo se podría enfrentar una emergencia parecida a la que vivimos ahora. Y me interesa ver esto a nivel histórico, de qué se trata la emergencia. Y hablando un poco más cerca de qué es la emergencia, me parecía que como esa idea de la emergencia no es más que un evento que emerge de una situación, bueno, todas las situaciones son emergentes, todo emerge. Yo voy caminando y algo ocurre y la reacción hacia eso propone una acción y una interacción, por lo tanto siempre hay una emergencia. Pero hay una emergencia muy clásica, lo que uno conoce como la emergencia. Las emergencias de los desastres aéreos probablemente sean los que están más ligados al diseño, el diseño de las aeronaves, con los protocolos para sobrevivir a las emergencias, y sabemos que cuando ocurre la contingencia, los momentos de emergencia son muy difíciles porque se rompen, se inventan y se crean nuevos protocolos. Cuando hablamos de la emergencia y cuando nos referimos al diseño y cuando nos referimos al futuro, empezamos por lo más básico, empezamos por la gente y nos referimos al cuerpo. Y a mí me interesan de las cosas del cuerpo esas tipologías de objetos que son recurrentes y que van y vienen. Este reloj que vemos acá a la izquierda de la pantalla es un invento de un aviador brasilero que necesitaba, y de aquí viene el tema de la necesidad, necesitaba tener la hora muy cercana de la mano y se creó un reloj de pulsera diseñado por Cartier, y es la misma tipología que usamos y que vemos ahora en esos reguladores y monitores de signos vitales, exactamente el mismo lugar en la muñeca. Lo que ocurre es que esa tipología es recurrente, porque ese es uno de los mejores lugares para visualizar las cosas. Las preguntas que surgen de acá es qué cosas podemos poner allí, qué cosas son necesarias poner allí y cuáles son los lugares en el cuerpo donde necesito poner cosas. Desde hace más de 20 o 30 años, poco a poco la profanación del cuerpo ya es una realidad. Hace 30 años era muy raro ver a alguien con piercings o con el cuerpo perforado, y ya es totalmente natural. Y vemos las creaciones de joyas están invadiendo otras áreas y tratando de investigar en otras áreas cercanas al cuerpo. Vemos también otros objetos que actúan de maneras diferentes. Cuando surgió esa idea fantástica de seguridad y de la emergencia, que es el cinturón de seguridad de 3 puntos inventado por un ingeniero de la Volvo, donde se asegura el cuerpo, demoró mucho tiempo a que la gente lo utilizara.
hubo que colocar regulaciones para que la gente utilice, al menos en mi país, es obligatorio el uso y poca gente lo usa, pero hay una regulación para esto. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en los años 80 con la terrible venida del HIV, después de mucho tiempo sin saber qué ocurría, pasó mucho tiempo en la emergencia hasta que realmente supimos de qué se trataba el virus. La mejor solución que se ha encontrado para eso es la utilización del condón y no es regulado. Quiere decir que las cosas públicas se regulan, pero las cosas personales no se regulan. Entonces, lo vemos ahorita con el tema de las máscaras, lo vemos ahorita con las regulaciones en este tema de la emergencia, porque estamos todavía en medio de la emergencia y los protocolos se están inventando. Hay una cosa que se llama la persistencia de la forma, y esto me interesa mucho porque los objetos no se crean nuevos, la forma de los objetos arrastran las formas anteriores, y lo que vemos acá es un surtidor de electricidad para los carros eléctricos que funciona exactamente como un surtidor de gasolina. Sin embargo, los circuitos eléctricos podrían estar cargados de maneras totalmente diferentes, pero hay una especie de persistencia de esta forma para que el público y la gente no reciba las tecnologías tan bruscamente. Y eso se llama la persistencia de la forma. Me interesa el sonido en términos generales del diseño. En estos días escuchaba una presentación del doctor Marco Rainieri, que fue uno de los doctores del Hospital de Bolonia, uno de los principales hospitales que se abocó al diseño y a tratar de resolver el problema de los respiradores, y él decía que los grandes problemas de las salas de emergencia es el ruido. En esta imagen lo que hay es una motocicleta diseñada por la Harley Davidson, que después de 100 años donde tienen patentado el sonido de la Harley Davidson, tuvieron que crear un nuevo sonido que suena como una turbina para poder hacer una motocicleta eléctrica. Los vehículos eléctricos, uno de los grandes problemas es que no suenan, son como una nevera que camina, y habrá que diseñar los sonidos para esto y habrá que regular dónde están los sonidos. Por ahora tenemos unos sonidos mecánicos que vienen del motor, pero cuando todo sea eléctrico habrá que diseñar los sonidos, y también en la emergencia hay que entender cómo se hacen los sonidos. Me interesa el tema de los sonidos. La ciudad siempre ha sido un espacio, o siempre fue tradicionalmente un espacio para los arquitectos y los urbanistas, pero desde hace muchos años el diseño ha entrado a entender los problemas de la ciudad, y lo que vemos ahora, que no lo tengo que explicar, es cómo vamos a hacer con este tema del distanciamiento físico. Y estamos inventando estas nuevas maneras para un periodo que no se sabe cuánto va a durar, pero que habrá que resolverlos en términos de ciudad. Los alimentos son un tema que se ha explorado desde muy recientemente, desde hace 20, 30 años se están haciendo cosas donde el diseño entra, que no sea solamente gastronomía, y todavía falta mucho tiempo para que realmente podamos hacer y utilizar los alimentos como material del diseño. En vez de utilizar madera, utilizamos alimentos. Pero ya se están haciendo muchísimas cosas como esto, que son piezas de azúcar impresas en 3D en un producto que tiene casi 200 años, que son los cubos de azúcar, como forma de presentación del azúcar, y después fue montado en pequeños sobres. Ahora se pueden hacer cosas impresas en 3D. Me interesan el diseño que está cercano a la gente, pero cómo se relaciona con los sentidos y cómo se relaciona con los rituales. Aquí hay un proyecto de un alumno mío en la tesis de maestría en Pratt, donde se toma un objeto cotidiano, una tetera, para hacer un objeto para hacer té. La primera cosa es ver el agua, lo segundo es que yo pueda tocar la botella sin la utilización de un mango, es acercarse al objeto de manera
más directa. Y la tercera, que es fantástica, es que por el mismo cuello se puede reproducir el sonido del agua, y en vez de utilizar un pito, simplemente escucho cuando el agua está hirviendo. Me interesan los temas de la vejez. Desde hace unos 6 o 7 años estamos investigando los temas de la vejez, pero al mismo tiempo, como personas, nos está pasando a todos. Los padres se están poniendo viejos y no sabemos qué hacer, no sabemos cuáles son los grandes problemas. Y una de las cosas, está lleno de preconceptos. Todavía se cree que la vejez es una enfermedad. Pero hay muchas cosas que están surgiendo nuevas. Nosotros hemos hecho algunos talleres en Prat. El último que hicimos en este proyecto intenta tratar de investigar y explorar objetos de la vida cotidiana en personas mayores que han perdido el olfato, o reconocer la fecha de vencimiento de los alimentos. Uno es para poder oler, que es un sistema que utilizamos a diario, oler la comida para ver si está mala, y la otra es un pequeño gancho que ayuda a saber qué cosa compré y qué cosa no compré. Y también pongo estos dos ejemplos porque son ejemplos que son extremos. Uno es muy cotidiano, y este ejemplo es probablemente una de las cosas más clásicas de la vejez, donde la medicina ha sido quien ha dominado el espacio, no solamente a nivel técnico, sino a nivel estético. Pero este es un proyecto muy interesante de una inyectadora para personas mayores que sufren de diabetes y no pueden hacer un manejo recto de la inyectadora. Por lo tanto, hay un pequeño localizador en la piel y hay una mejor manipulación con la inyectadora. Desde hace mucho tiempo he estado como en esa misma idea de intentar localizar las topologías, en tratar de buscar cuáles objetos se han perdido o cuáles objetos no se han perdido. Entonces, bueno, vemos, no hay duda que cualquiera puede reconocer que eso es una bicicleta. Y no importa si es eléctrica o no es eléctrica, esa tipología tiene 100 años, más de 100 años, y hace unos 20 años surgió esta idea. En vez de colocar dos ruedas, una al frente de la otra, es colocarlas a los lados, ¿no? Y parecía que era como un boom de la nueva movilidad en las ciudades, el Segway, y hace algunos días, recientemente, cerraron las fábricas, desistieron de la idea, no funcionó. 20 años duró la insistencia de una idea nueva que no llegó a nada. Mientras tanto, se mantiene una tipología todavía muy fuerte. Las preguntas que podrían surgir: ¿cuáles son las tipologías nuevas que surgen de estas emergencias? Como estas, por ejemplo, tipologías que son muy poderosas, que llevan ideas muy, muy fuertes, como el Walkman, la música portátil, que ahora es normal, ahora es natural que yo lleve la música que ahora está en la nube y no está en un dispositivo, pero que yo la llevo cercana al cuerpo. Esa idea tiene 40 años y surgió a partir de este pequeño aparato. En el otro lado, la idea de mantener los alimentos enlatados, esa invención del pequeño anillo para destapar la lata, hasta los años 80, casi 50 años después de la invención de la lata, es que pudieron inventar un anillo que se quedara en la lata. Lo que ocurría en los años 80 es que cuando uno destapaba la lata, se despegaba el anillo y eso había que desecharlo, y eso produjo muchas cortadas. Las playas estaban llenas de piezas que cortaban, y esa idea de que, una idea muy sencilla, dejar que el anillo se quede pegado a la lata, es una idea interesante que tiene que ver con la tipología. Hay un hallazgo interesante que encontramos en estos días, y fue que en los ataques de la aviación nazi en Inglaterra en los años 40, el gobierno de Gran Bretaña mandó a hacer, porque prevenía la emergencia, mandó a hacer 600.000 camillas. Y estos ataques duraron un año más o menos, hubo muchos decesos, pero quedaron muchas camillas dispuestas. Y lo que se puede ver ahora en muchos lugares, en Londres y en algunas ciudades, son las rejas que están alrededor de las calzadas, hechas con camillas que sobraron.
La pregunta podría ser, ¿qué va a ocurrir con todo este material que estamos haciendo para el distanciamiento? ¿Qué va a ocurrir con toda esta producción de cosas que no tienen un doble propósito? En la misma idea de los objetos perdidos está esta cosa que es muy fuerte. No cabe duda que una de las mayores luchas que hemos logrado como sociedad es el tema de no fumar, y lo hicimos a través de regulaciones. Ya no se fuma dentro de los espacios cerrados, ya no se fuma dentro de los vehículos, no se fuma dentro de los aviones, no se fuma en muchos lugares. Pero durante 100 años el cenicero fue probablemente, y yo diría, la pieza más importante del hogar. En el centro de la mesa, el lugar de reunión, el lugar del placer. En Hollywood, fumar era el lugar del glamour. Y esa pieza quedó totalmente desechada. Con esta idea de los objetos perdidos, encontramos una idea que se conecta con esto, y es que lo que está ocurriendo ahora es que la gente que sigue fumando está lanzando las colillas en todos lados, y esto ha creado una de las mayores poluciones que existen en el mundo, mayores focos de contaminación, porque el tamaño de la colilla no pasa por los sistemas de reciclaje estándar en casi todo el mundo. Y la colilla está hecha en parte por acetato. Ese acetato va a las playas directamente y va al mar directamente. Uno de mis alumnos en una tesis de maestría que terminó recientemente vio este problema, y junto con una empresa acá en Nueva York que recicla colillas de cigarro, desarrolló unos receptáculos para recolectar colillas de cigarro. Entonces es un proyecto interesante porque no es una promoción del no fumar, sino es una promoción del fumar responsablemente. Y finalmente era rediseñar los ceniceros públicos. Otra de las cosas que ha sido muy presente, especialmente desde que estoy hace 9 años en Pratt, es esa idea de la forma de los productos, de cómo hacer un balance real entre la belleza y la eficiencia, en todos los niveles. Quiere decir, en los niveles de mayor necesidad, ¿dónde está la belleza? Porque tiene que haber belleza de alguna manera. Y la eficiencia parece que es lo primero, pero resulta que eso lo está usando gente, y la gente necesita una belleza. Ahora, el tamaño de la belleza, la descripción de la belleza, eso es lo que necesitamos estudiar, más que decir, yo no me ocupo de lo bello, yo me ocupo nada más de lo funcional. Hicimos un taller hace 2 años relacionado con la emergencia. Se llamaba Diseño y Emergencia, y hay 2 proyectos que los escogí porque son totalmente extremos. Este es un proyecto muy interesante, que es un pequeño collarín de cartón que se coloca justo antes de que venga la ambulancia y coloque el collarín, que ya es el estándar para la inmovilización de cuello. Este pequeño objeto que está para trabajadores en las construcciones es un objeto de papel que simplemente regula y da las primeras ideas de cómo hacer la inmovilización, y además tiene una cosa que es fantástica, y es que tiene un pequeño grabador y puede grabar de la persona que se encontró por primera vez a quien tuvo el accidente, grabar las primeras impresiones, quién es, cómo se llama, cuáles son los primeros problemas. Esa grabación se queda en el collarín, y cuando viene la ambulancia y pone el collarín de plástico, hasta que se hace la segunda revisión por los médicos, el collarín de cartón permanece allí con la grabación. Esa grabación es vital para el diagnóstico del médico, dicho por los médicos con quienes trabajamos para hacer este proyecto. Y otro proyecto que hicimos fue esta vara para bomberos, junto con el cuerpo de bomberos de acá de Brooklyn, de hacer un objeto totalmente eficiente donde se pudieran reunir las cualidades que ellos necesitan en un solo objeto, e incluir esta pequeña innovación que es un pequeño salvavidas que ayuda la manipulación, y se hizo totalmente con los bomberos todo el tiempo en la modelación y en el trabajo con ellos. Es un trabajo, esos 2 proyectos, hicimos 8 proyectos, esos 2 proyectos estaban
tratando de explorar cómo se hace diseño, cómo se hace belleza y eficiencia en los tiempos de emergencia, cómo se entiende la emergencia. Y lo último que hicimos fue este año que hicimos un proyecto con Puerto Rico, con el Instituto de Diseño, Arte y Diseño de Puerto Rico, y logramos 6 proyectos enfocados en la emergencia. Comenzamos con la idea de resolver problemas para el desastre del huracán María, pero en el medio del proyecto hubo terremotos y finalmente hubo pandemia. Fue un proyecto de desastres y de resiliencia en medio del desastre. Estas son algunas de las propuestas que salieron, algunas cosas relacionadas con el agua, un proyecto de comunicación y un proyecto que está orientado más bien a la resiliencia, a entender cuáles son los problemas psicológicos o qué siente la gente después de estas grandes emergencias. Hay una cosa que es interesante y es cómo los diseñadores han intentado poner ciencia en el trabajo que hacemos. Este proyecto es de un inglés que lo que me parece interesante es cómo utilizar de manera muy sencilla las cualidades de un material como la plata, que es antibacterial, en una botella de agua, que tiene en el pico y adentro un material que ayuda a la desinfección sin ningún costo adicional de energía, con una alta calidad como objeto. En términos de tecnología, esta idea que siempre me ha interesado muchísimo en los años 80, cuando escuchamos por primera vez esa idea de la realidad virtual, los primeros proyectos eran unos cascos y unos guantes, que vimos algunas películas sobre eso, salieron algunos productos, algunos prototipos, y ya estábamos a punto de decir, esto es lo que es, este es el futuro. Eso no sirvió por algunas razones físicas. La gente pesa y la gente tiene equilibrio y eso no funcionó hasta que en los años 2005-2006 Google sacó aquel pequeño dispositivo que se coloca en el lente para poder introducir nuevos contenidos digitales y introducir un nuevo concepto que se llama la realidad aumentada. Quiere decir, ya no es la realidad virtual, donde yo estoy inmerso en un escenario completo virtualmente creado, sino que yo simplemente adiciono información a la realidad que ya tengo, que se llama realidad aumentada. Esto estuvo entrando y saliendo, parecía una buena promesa, todavía lo es, hasta que en 2014 la gente de Nintendo y otro grupo desarrollaron esta idea que me parecía fantástica, que es Pokémon Go, ¿no? Y quitando toda la historia de los Pokémon y toda la historia que está detrás de esto para poder hacer este proyecto, aquí lo que hay es una de las herramientas más poderosas de contenido. Si yo sustituyo toda esta historia de los Pokémon con información, puedo tener una de los accesos a la información más interesantes de los últimos años. Esto viene a través del entretenimiento, quiere decir, la innovación se produce a través del uso masivo de entretenimiento. Esto es interesante y esto no estaba listo. Pudiésemos haber aprovechado muchísimas más cosas de la realidad aumentada si esto hubiese estado más desarrollado, pero estamos todavía en el medio. Igual ocurre un poco con los makers. Yo estoy fascinado con este tema de los makers, me parece que es una de las promesas más importantes que tenemos en los últimos años en términos de producción, pero no es una idea nueva. Probablemente uno de los grandes antecedentes es el proyecto Proyectaciones de Enzo Mari en el año 74, cuando produjo un catálogo para producción para producción de objetos. Eso, desde el año 74 hasta el año, después de 30 años, se empezó a hablar de open design, de diseño abierto, de cómo se puede hacer hasta que la revolución digital en los años 90 produjo el piso tecnológico para que esto pudiera ser posible. Es decir, para que yo pueda subir un archivo, descargarlo y producirlo localmente.
Esa idea, que es la base de la fabricación digital y el Open Design, que es una de las ramas más importantes, a mi modo de ver, del movimiento Makers, es todavía una promesa. Todavía IKEA, yo no compro un archivo y lo imprimo en mi ciudad, pero es una buena promesa. Todavía falta mucho para eso. Y yo tengo la impresión que estábamos en el medio, o todavía estamos en el medio de ese movimiento maker. Hemos hecho cosas como esto, por ejemplo. Esto es un calzado hecho por uno de nuestros alumnos en la maestría. Ese plástico azul que ven ustedes allí está impreso 3D y es un plástico hecho a base de algas, hecho en los talleres de la escuela. Eso se hizo en el 2014, se hizo hace 6 años. Eso se está haciendo ya hace mucho tiempo en muchos ámbitos. Pero han surgido objetos como estos en términos de la emergencia. La interacción ha sido no tocar. Y para eso entonces se crea un objeto, y esto es uno de los objetos. Hay millones de personas haciendo la misma tipología. Y cuando esto ocurre es simplemente crear un objeto para separarme de la realidad, y en realidad parece que va en contra de lo que ya hemos vencido por mucho tiempo, que es vamos a dejar de producir cosas. Pero, sin embargo, ocurren cosas como esta. Lo que sí es sorprendente es que los makers y todo este movimiento, que a mí me parece fantástico, como miles de personas en todo el mundo se abocaron a entender y a poner una producción a disposición de la emergencia, pero en lugares restringidos como este, pocas personas entran. Los especialistas, porque poner un objeto dentro de este ambiente totalmente regulado es muy complicado. Sin embargo, hay cosas como esta, y esto me parece una de los hallazgos más interesantes, cómo hacer una reutilización de las máscaras de buceo para convertirlos en un respirador. Este acá es de una empresa en Italia, que fue probablemente uno de los nuevos, pero que se replicó en todos lados la misma tipología. Pero todavía queda mucho tiempo. Aquí hay 2 proyectos que son muy importantes, como el soplado de vidrio de este inglés, de este francés, se llama Jeremy Maxwell, que todavía sopla vidrio. ¿Cómo se hace para hacer un balance con las nuevas tecnologías? Este proyecto que se está haciendo en el MIT, que es hacer vidrio fundido, impreso en 3D, es decir, altísimas temperaturas. Esos son espacios que no todo el mundo tiene, son espacios nuevos de la investigación, pero que en algún momento deben estar disponibles. La humanización de la medicina. Creo que esa es una tarea que los diseñadores necesitamos afrontar. Hay muchos espacios que la medicina tiene tomada, pero que el diseño no solamente desconoce, que por ser lugares muy restringidos, muy pocos diseñadores entran en ese campo por las dificultades de la producción, pero hay mucho trabajo allí. Ahí hay que humanizar los objetos que estamos trabajando, no solo en objetos de la medicina en la casa, pero también en ambientes regulados. Esa es una colección de objetos que usó uno de mis alumnos en su tesis de hace 2 años, trabajando con pacientes de Parkinson, de entender cómo las cosas analógicas pueden ayudar a las personas en términos de movilidad, que es un pequeño bastón que ayuda a las personas a reconocer las vibraciones del suelo y transmitirlas a la mano. En los espacios más regulados, me interesan los escenarios de recursos mínimos, esa idea de trabajar en un espacio totalmente controlado, como en las naves espaciales. Hemos hecho algunos proyectos, desde hace 5 años se está trabajando con la NASA en algunos proyectos como esto, de pequeños dispositivos. Es decir, que el ambiente restringido y regulado es un escenario interesante para trabajar, y eso pareciera que está fuera del alcance. Pero viajamos a Cuba 3 veces a entender cómo es que el espacio reducido, cómo es que los recursos mínimos, con los recursos mínimos, cómo se logra diseñar. Que no sea simplemente la invención o la iniciativa de la gente. Eso ya existe. Si eso ya existe, ¿para qué tenemos las escuelas de diseño? Tiene que haber algo más. De ahí salió este pequeño carro que utiliza las mismas tecnologías, pero que ayuda con el diseño a entender
unas nuevas tipologías que se pueden reproducir, que habla del mismo lenguaje y que trabaja con los recursos mínimos. También hicimos un trabajo hace un año, fuimos a México, invitados por el Tecnológico de Monterrey, en Toluca, para hacer un trabajo con una de las comunidades indígenas, la comunidad de Mazahua, para hacer un trabajo sobre diseño y futuro. Hicimos una colección, una inmersión en la comunidad durante algún tiempo, pero también llevábamos algunas ideas de cómo producir cosas del futuro hasta llegar a objetos híbridos de nuevas tecnologías. Para nuestra sorpresa, quienes estaban más emocionados con el proyecto eran las personas de la comunidad y no tanto los diseñadores. Las personas de la comunidad decían, bueno, yo quisiera ver los parapentes y la gente lanzándose en los parapentes cercanos a la comunidad Mazahua con las insignias Mazahua y con las inscripciones Mazahua. Esta idea creo que también es una idea que habla del futuro, es una metodología que proviene de la academia, del Royal College of Art, esta idea del diseño crítico, o ellos desarrollaron una metodología que es el diseño especulativo. Esto ayuda a entender los nuevos escenarios, sirve para algunas cosas. Este proyecto, que me parece fantástico, probablemente es uno de los proyectos que mejor habla de cuál es como herramienta el diseño crítico que puede traer. Es un dispositivo diseñado para que los galgos de competencia, cuando terminan su tiempo vital de competencia, puedan ayudar a las personas a respirar. Y esto me parecía interesante porque además conecta directamente con los problemas de respiración que tenemos ahora. Estos galgos, que han desarrollado por mucho tiempo una capacidad torácica importante, podrían ser no solamente mascotas, sino que sin mucha intervención podían utilizar esa respiración para ayudar a personas que tienen problemas de respiración. Y por último, esta idea que el profesor Alberto Sato, arquitecto argentino que vive en Chile, escribió hace muy poco sobre esta idea de la forma y la estética moderna, de cómo estos cubos flotando, limpios, el acero inoxidable, es una estética moderna, es una estética nueva, poderosa, pero que también proviene de una necesidad, de un problema sanitario. Había que levantar los volúmenes para que no se infectaran, había que tener superficies limpias, y eso creó una estética, y eso es lo que se conoce. Entonces, bueno, para cerrar un poco, la pregunta podría ser: ¿cuáles son las estéticas y cuál es la belleza a partir de la crisis y la pandemia? Muchísimas gracias, y bueno, seguimos. Sí, Ignacio, ¿me escuchas? Te escucho. Y bueno, encantada y realmente súper interesante cada proyecto, cada ejemplo, cada intento, cada búsqueda, de verdad que muy, muy pertinente al tema que realmente queríamos abordar hoy. Hay dos preguntas interesantes que quiero hacerte, ¿no? ¿Qué han hecho nuestros invitados? Y una es, según tu punto de vista, cuáles serían las competencias básicas que debe desarrollar un diseñador para afrontar una emergencia? A ver, yo creo que básicamente son dos cosas importantes. La primera es que el trabajo de diseño es el mismo. En la emergencia lo que ocurre es que los procesos se aceleran, porque emerge un evento y hay unos protocolos que hay que cumplir. Por lo tanto, todo el proceso de diseño es exactamente el mismo. Yo preparo y yo tengo una interacción y tengo un post-uso. Una de las cosas que es importantísima y que en el taller de emergencia y lo que ha ocurrido ahora con el tema de la pandemia es que hay que estar muy atento. Hay que tratar de... Es muy fácil en la emergencia, uno lo sabe, cuando ocurre la emergencia lo primero que ocurre es el pánico. Y el pánico no deja pensar, el pánico crea una situación que simplemente afecta las tomas de decisiones. Entonces, yo lo que creo es que para todos los
diseñadores, las situaciones de emergencia tienen que estar muy bien pensadas. Este momento de la emergencia, por supuesto, en términos humanos y en términos civiles, tenemos que ayudar, aquí hay que ayudar, aquí está pasando algo muy fuerte, pero en términos de lo que hacemos como diseñadores, tenemos más que nunca que pensar exactamente lo que hacemos, cómo lo disponemos, cómo se usa, y tenemos el escenario perfecto para usarlo porque como los tiempos se acortan, yo puedo hacer eso que al diseño le falta mucho en general, y es que los proyectos se piensan, se trabajan, se hacen cuando salen las formas, y nunca nadie los usa. ¿No? Y terminan esa idea que la gente, no, que mis proyectos siguen engavetados. Bueno, siguen engavetados porque nadie los usó. No es porque no hubo alguien que no le gustara tu idea, es porque hay que ponérselo a la gente para que lo use. Yo creo que la emergencia ayuda a estas ideas. Sí, otra pregunta que hace la gente es ¿qué características esenciales deberían tener esos objetos destinados a las emergencias? ¿Cuáles son esas características? Ya hablamos de las competencias que deberían tener los diseñadores, ahora las características básicas que debe tener un objeto para abordar la emergencia. Aquí hay varias cosas, pero si uno piensa en los objetos que ya se utilizan en las emergencias, como los temas de los protocolos en los aviones o el tema del sistema de seguridad, la eficiencia es fundamental. Tiene que funcionar. Aquí no, o sea, tiene que funcionar. Y para que funcione, tenemos que tener a los expertos. Por eso me parecía que nadie puede estar diseñando un respirador en su casa si no habla con un médico, porque esto es un problema que, bueno, pues se pueden morir más gente, simplemente. Entonces, los problemas tienen que funcionar, no hay otra. Por eso la eficiencia es exponencial. Pero la belleza también, la belleza en términos más funcionales, en términos de el mínimo uso de materiales, en la mínima utilización, los temas que tienen que ser humanos, cómo yo me reconozco. Ahorita tenemos un tema que es muy interesante, que es el tema de las máscaras, y esto va a crear en los próximos meses, que ya está creando, bueno, cuáles son, cómo las uso, yo no veo la boca, no solamente para las personas que tienen problemas de hablar, sino yo tengo problemas, por ejemplo, para entender a personas que me hablan en otro idioma si no le veo la boca. Esto va a crear otras cosas y tiene que ver un poco con la eficiencia, por supuesto, y con la belleza al mismo tiempo. Y esto creo que esa pregunta es importantísima porque realmente hablar de belleza y de eficiencia es simplemente como una excusa medio académica. Es exactamente lo mismo. O sea, tiene que ser bello porque funciona. Esa es la belleza de los objetos. Y funciona, bueno, porque es una belleza como funciona. O sea que esa idea de separar la belleza y la funcionalidad es un problema que no nos ayuda mucho al diseño, nos ayuda para entender otras cosas, pero definitivamente en la emergencia tiene que funcionar. Lo de las máscaras es importantísimo. O sea, si yo no entiendo cuál es el proceso para yo contaminar a alguien, yo no puedo diseñar una máscara. Es un tema de eficiencia clarísimo. Lo vimos, además que ya tenemos experiencia de eso. Cuando ocurrió lo del SIDA, en los años 80, la gente pensaba que tocando a las personas se transmitía. Y mucho tiempo después, todo el mundo se enteró que se transmite por la sangre, quiere decir que con relaciones sexuales o con problemas con las inyectadoras es como se transmite, de otra manera no se transmite. Bueno, se calmó todo el mundo y se pusieron las cosas reguladas como debe ser. Pero hasta este momento hay mucha información. Lo que me parece interesante es que las emergencias están ocurriendo mientras la tecnología está ayudando. Y tanta información, pero también tenemos algoritmos poderosos, tenemos Zoom, la gente se conecta, tenemos movimientos makers haciendo todo por todos lados. Sí, es así, sin duda. Mira, yo sigo porque hay muchas preguntas, la gente está súper interesada y me gustaría además, yo tengo miles también, pero me gustaría que la gente pues se fuera con una respuesta, ¿no? De
a sus dudas, ¿no? Otra pregunta que hay es, ¿qué crees tú que ha permitido visibilizar esta situación, esta pandemia, este confinamiento para el diseño? ¿Qué ha visibilizado? Que de repente antes no se veía, o que de repente como diseñadores no veíamos, sí, por ahí, ¿qué crees tú que ha permitido toda esta experiencia? A ver, yo creo que estaba todo allí. Es exactamente lo que ocurre en una emergencia, cuando ocurre un evento, las ideas más claras de emergencia, los accidentes de carro, que son probablemente esas cosas de emergencia que uno conoce. Ahí está todo. Quiere decir, todos los avances tecnológicos están en la mesa. Me parece, por ejemplo, que el confinamiento, que no lo teníamos hace mucho tiempo, pero que en algún momento hubo, el confinamiento ha traído problemas personales, otras ideas de relacionarse con la gente, los temas humanos han venido, pero son solamente los temas técnicos, que eso ya lo sabemos, cuáles son los problemas, y en algún momento vamos a llegar a cuidar todos esos temas técnicos, pero han surgido, o sean, más que han surgido, han emergido, estaban allí. Los problemas raciales, los problemas políticos, las diferencias políticas ahora las vemos más porque como no tenemos trabajo y estamos mucho más tiempo con las personas, las diferencias políticas empiezan a surgir. Pero en realidad viene mucho de... Hay un reto humano, hay un reto de entender cómo es que nos relacionamos con los objetos, pero por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, ¿qué cosas vienen? Y eso me parece que son todas las cosas, simplemente quedaron más visibles, ¿no? Especialmente las humanas. Pero otras cosas se escondieron, por ejemplo. Hasta hace 3 meses, en todas las partes del mundo estábamos en contra de las bolsas de plástico y había un furor para que bolsas de plástico no, y ahorita está en segundo plano. Bueno, porque estoy ocupado en la emergencia. Entonces, claro, ¿qué cosas no me ocupo? ¿De qué cosas no me ocupo? Esas son probablemente las más difíciles, porque los temas de emergencia los voy a resolver. Ahora, los que no me ocupo y que ya teníamos unas buenas conquistas, simplemente los voy a perder el tiempo, ¿no? Como producir muchos materiales cuando realmente estábamos en una lucha de no producción de materiales, ¿no? Sí, de hecho hay una pregunta aquí que hace también otra compañera y dice que si se tiene pensado qué se va a hacer con tanto desecho de todos estos materiales que ahora lamentablemente, por lo menos aquí en República Dominicana, a veces salimos y entonces encuentras guantes y encuentras mascarillas, o sea que si hay alguna idea de qué va a pasar con todos esos objetos. Y por otro lado, la misma persona pregunta si tal vez a través de el diseño socialmente responsable, el ecodiseño, puede ser la alternativa para agregar la belleza y la función sin perder ese equilibrio necesario. Está en esas preguntas. Sí, yo creo que la emergencia, como lo dije antes, y creo que estoy tratando de que eso sea para mí mucho más claro, y es que ya nosotros sabíamos cuál era el camino, pero estábamos en el medio y llegó la emergencia. Por eso es que se llama emergencia, porque si no hubiese pasado, si estuviésemos listos, no pasa nada, ¿no? Y aquí no. Entonces, emergencia porque no habían protocolos, no estaban listos. Y ya teníamos mucha conquista. Entender que la variable de sustentabilidad es obligatoria ya no tiene discusión, pero desde hace mucho tiempo. En los proyectos de las escuelas es imposible que alguien al menos la piense, la mencione, trabaje desde allí para entonces producir otras cosas. Por lo tanto, a mí me gustaría que los temas de belleza y funcionalidad ya superen las ideas más poderosas, por ejemplo, como la sustentabilidad, que ya no tengamos que hablar de eso, pero con esta emergencia tenemos que volver a hablar porque ahora hay otra urgencia. Estamos en una urgencia y ya estábamos en una urgencia. Hasta hace 3 meses el mundo se iba a acabar y el plástico y las islas de plástico nos iban a acabar y se iban a morir todas las especies.
y por un momento, entonces ahora, espérate un momento, las tortugas que se aguanten un momento, ya venimos, vamos ahora, y ahora producimos otros tipos de plástico. Entonces, ese es uno de los problemas de la emergencia, por lo tanto, yo creo que esa es una de las responsabilidades de las escuelas, esa es una de las responsabilidades como sociedad en la formación profesional, que como no se sabe cuándo es que es la emergencia, pueden ser emergencias muy rápidas como esta, fatales y letales, o pueden ser emergencias a largo plazo, como es el tema del planeta, ¿no? Vivimos en emergencia hace mucho tiempo, pero no lo sabíamos porque es muy, muy lento, ¿no? Sí, sin duda. Yo comparto toda, o sea, en sintonía con la mayoría de las respuestas, con el aporte, con la mirada hacia estos temas. Creo que definitivamente la emergencia no es una excusa para dejar de enfocarnos en esos problemas que desde hace rato tenemos por resolver, que son urgentes y que también son necesarios, ¿no? Así que la emergencia nunca sea una excusa. Creo, para aportar en algo que también hemos compartido, que bueno, que sin duda yo creo que la diferencia está en que esta oportunidad, el confinamiento también nos permitió todos observar y ver los objetos desde otra mirada, lo hemos discutido y lo hemos compartido así, como compañeros también, cosa que se alinea con tu conferencia a nivel inicial, cuando dices, bueno, ya el usuario no es un usuario, es una persona que siente, ¿no? Y de eso se trata desde hace mucho tiempo también, ¿no? Lo que pasa es que creo que no lo habíamos humanizado, como tú bien lo expresaste. Bueno, por ahora no tenemos, por lo menos por aquí, más preguntas. Seguramente la gente sale y queda, como lo dijimos, reflexionando sobre este tema. Hay mucho compromiso por delante. Yo no dejo de agradecerte, Ignacio, de parte de todo el equipo que está detrás de este evento, por el aporte y por querer compartir un rato de esa experiencia y de tu tiempo con nosotros. Y bueno, seguimos trabajando, como siempre hemos dicho, seguimos trabajando por el diseño. Bueno, gracias a ti, Carolina, por la oportunidad, a toda Arancha, a toda la gente de la Bienal, del Centro Cultural. Yo creo que siempre que hay la oportunidad de hablar de diseño hay que hacerlo, hay que tratar de poder hablar de este tema, un tema que además es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complicado porque pone muchas cosas al descubierto. Creo que hay que hablarlo, y esto no lo digo para mí, lo digo porque lo he hecho mucho tiempo, no solamente en espacios como este, donde hay una posibilidad de hacer una conferencia o de hablar algunas ideas, pero en todos los espacios que sea posible hay que hablar del diseño. Hay que hablar de diseño con tu hermano, con tu papá, con tu tío, con todos, porque es que todo el mundo está conectado con algo. Si eso no lo hago, bueno, es como una buena comparación sería cuando tenemos muchos amigos músicos, y los músicos cuando se conecta gente tocando, bueno, nosotros hacemos es diseñando y hablando de diseño todo el tiempo. Entonces yo creo que la emergencia ha ayudado a que entendamos el rol del diseño que hacemos, y ha dado un espacio en este confinamiento, bueno, para arreglar la casa y ver realmente hacia dónde vamos. Yo lamento mucho no tener tantas respuestas y tengo muchas más preguntas que respuestas. Sin duda, y eso es maravilloso, ¿no? Porque de eso se trata, de seguir investigando, de seguir buscando. Y bueno, nada, estamos también súper agradecidos con toda la gente que decidió hoy conectarse y acercarse a esta invitación que se hizo desde este terreno, sí, con mucha humildad, con muchas ganas de compartir, y sabemos que hay gente de todas partes del mundo conectado hoy, y entonces, bueno, no nos queda otra que despedirnos. Muchas gracias a todos, gracias por este rato maravilloso, y bueno, seguimos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.